Mi nombre es Santiago García, tengo 38 años y oficialmente soy el lavalatos nocturno en Le Jardin Noir, el restaurante más exclusivo de Polanco. Lo que nadie sabe es que durante los últimos 18 años he sido chef ejecutivo en algunos de los restaurantes más prestigiosos del mundo. Mi último puesto, chef principal en Le Bristol de París, donde gané 3 estrellas Michelin consecutivas antes de desaparecer del mundo culinario hace 6 meses. Mi razón para estar aquí, lavando platos en un restaurante que usa mis propias recetas sin saberlo, es simple: revenge. Todo comenzó 2 años atrás, cuando Emilio Vázquez, el actual chef ejecutivo de Le Jardin Noir, trabajaba como sous chef en mi restaurante parisino. Durante un service particularmente intenso, lo despedí por contaminar una preparación que causó intoxicación alimentaria a 12 comensales. No solo puso en riesgo la reputación del restaurante, sino que mintió sobre el incidente, culpando a otros miembros del equipo. Lo que no esperaba era que Emilio robara mis recetas más exclusivas antes de irse, y que después las usara para establecerse como chef innovador en México. Hace 6 meses, mi investigador privado confirmó lo que sospechaba: Le Jardin Noir había construido toda su reputación sobre mis creaciones. Mi famoso salmón en costra de hibisco con reducción de tamarindo estaba en su menú como creación original del chef Vázquez. Mi cordero en mole negro de cacao con espuma de epazote aparecía como su interpretación contemporánea de la cocina mexicana. Decidí que era hora de recuperar lo que era mío. La infiltración fue más fácil de lo que imaginé. Llegué a Ciudad de México con documentos que me identificaban como Santiago Hernández, inmigrante español en busca de trabajo. Mi acento peninsular, que había desarrollado durante mis años en Madrid, era perfecto para el personaje. Cuando solicité trabajo como lavalatos en Le Jardin Noir, Emilio ni siquiera me miró 2 veces. Para él, yo era simplemente otro trabajador desesperado dispuesto a lavar platos por el salario mínimo. Eran las 10 de la noche cuando llegué a la cocina para mi turno habitual. Le Jardin Noir ocupaba una mansión porfiriana restaurada en Polanco, con jardines iluminados y una cocina de última generación que costaba más que la mayoría de las casas. Durante mis 3 meses trabajando ahí, había memorizado cada detalle: la disposición de las estaciones, los proveedores, las recetas que Emilio había robado, y más importante, sus múltiples violaciones a las normas de sanidad que mantenía ocultas de los inspectores. Santiago, ¿dónde está mi loza limpia? La voz de Emilio resonó desde la estación de Pase. A los 34 años, se había convertido en el chef más mediático de México, apareciendo en programas de televisión y revistas gastronómicas donde hablaba de su genio culinario innato. Lo que los medios no sabían era que sin mis recetas, su cocina era mediocre en el mejor de los casos. En 5 minutos estará lista, chef, grité desde mi estación de lavado, manteniendo mi cabeza baja como había hecho durante estos 3 meses. La cocina de Le Jardin Noir era un ballet coreografiado de precisión. 12 cocineros trabajaban en perfecta sincronía durante el service, preparando los platillos que yo había creado años atrás. Era surreal ver mis técnicas ejecutadas por otros, especialmente cuando cometían errores que hacían que me dolieran físicamente. Marco, esa reducción de tamarindo está quemada, gritó Emilio al saucier. ¿Cuántas veces te he explicado la temperatura exacta? Desde mi posición lavando copas de vino, pude ver que Marco estaba siguiendo la receta al pie de la letra. El problema era que Emilio nunca había entendido realmente la técnica detrás de la reducción. Él simplemente había copiado las proporciones sin comprender la ciencia de la caramelización del azúcar natural del tamarindo. Chef, he seguido exactamente sus instrucciones, respondió Marco nerviosamente. Obviamente no. Hazla de nuevo. Durante las siguientes 2 horas, observé el service desde mi rincón de platos sucios. Era como ver una orquesta sinfónica dirigida por alguien que no sabía leer música. Los cocineros hacían lo mejor que podían, pero faltaba la comprensión fundamental que solo viene con años de experiencia y verdadera pasión culinaria. A las 11:30 de la noche, cuando el último cliente había terminado su postre, llegó el momento que había estado esperando. Durante semanas, había escuchado rumores de que un crítico gastronómico de la guía Michelin estaría visitando restaurantes mexicanos como parte de una nueva iniciativa para expandir sus calificaciones a Latinoamérica. Todos escuchan. Emilio se subió a una caja para dirigirse a todo el personal. Mañana por la noche tendremos una visita muy importante.
Un representante de Michelin estará cenando aquí. Quiero que todo esté absolutamente perfecto. Los cocineros murmuraron emocionados. Una estrella Michelin podría cambiar sus carreras para siempre. Lo que no sabían era que yo ya tenía contacto directo con el crítico que vendría, Philippe Dubois, un viejo amigo y colega con quien había trabajado en Lyon hace una década. Santiago, Emilio se acercó a mi estación. Mañana quiero que esta cocina brille como nunca. Si veo una sola mancha en mis platos, te despido inmediatamente. Por supuesto, chef. Todo estará impecable. El día siguiente pasó en una tensión palpable. Emilio había llegado temprano para supervisar cada detalle, gritando a los cocineros por infracciones menores y cambiando obsesivamente el menú. Lo que él no sabía era que durante mi descanso de la tarde, había llamado a Philippe para confirmar los detalles de su visita. Santiago, mon ami, había dicho Philippe con su acento francés musical. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Podría arruinar la carrera de este hombre. Philippe, él arruinó la mía primero. Solo quiero recuperar lo que es mío. El service de esa noche comenzó como cualquier otro, pero había una electricidad en el aire. Los meseros estaban más atentos, los cocineros verificaban cada platillo 2 veces, y Emilio inspeccionaba obsesivamente cada preparación que salía de la cocina. A las 9:15 de la noche, Philippe Dubois entró al restaurante. Era un hombre elegante de 45 años, vestido discretamente pero con la presencia que solo tienen quienes han dedicado su vida a la alta gastronomía. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, solicitó el menú de degustación, y comenzó su evaluación silenciosa. Desde mi estación de lavado, podía ver directamente la cocina de exhibición donde Emilio preparaba personalmente los platillos para la mesa de Philippe. Era doloroso observar cómo ejecutaba mis recetas con técnicas imperfectas, perdiendo los matices que hacían especiales las preparaciones originales. Santiago. Necesito esas copas de vino ahora, gritó el sommelier. Mientras llevaba las copas limpias al comedor, pasé cerca de la mesa de Philippe. Nuestros ojos se encontraron brevemente, y él me hizo un gesto casi imperceptible de reconocimiento. De regreso en la cocina, la tensión había alcanzado su punto máximo. Emilio sudaba profusamente mientras preparaba el plato principal, mi cordero en mole negro. Pero algo estaba saliendo mal. El mole, que requería una técnica muy específica de tostado de chiles, se estaba quemando. Marco, ve a revisar el mole, gritó Emilio. Chef, creo que la temperatura está muy alta, respondió Marco nerviosamente. No me digas cómo cocinar. Yo creé esta receta. El olor a chile quemado comenzó a llenar la cocina. Los otros cocineros intercambiaban miradas preocupadas, pero nadie se atrevía a contradecir a Emilio. Era evidente que el platillo estaba arruinado, pero su ego no le permitía admitir el error. No pude más. Dejé los platos que estaba lavando y me acerqué a la estación de salsas. Chef Vázquez, dije suavemente, permítame ayudarle con eso. Emilio se giró hacia mí con furia. ¿Perdón? ¿Quién te pidió tu opinión? La temperatura del comal está demasiado alta para los chiles mulatos. Si los baja a fuego medio y los tuesta por 30 segundos más, puede salvar la preparación. La cocina entera se quedó en silencio. Todos los cocineros me miraban como si hubiera crecido una segunda cabeza. Un lavalatos no solo había interrumpido al chef ejecutivo, sino que le estaba dando consejos técnicos. ¿Te has vuelto loco? Emilio se acercó a mí, su cara roja de ira. Eres un simple lavalatos, no toques mi cocina. Respeto su decisión, chef, respondí volviendo calmadamente a mis platos sucios. Pero el daño estaba hecho. El mole se arruinó completamente, y Emilio tuvo que enviar a la mesa de Philippe un platillo de emergencia, un simple filete de res con salsa de hongos. Era evidente para cualquiera con conocimiento culinario que algo había salido terriblemente mal en la cocina. Philippe terminó su cena sin hacer comentarios, pagó discretamente, y se retiró. Emilio, desesperado por conocer la impresión del crítico, envió al maitre a preguntarle sobre su experiencia. Luis, el maitre, regresó a la cocina con una expresión extraña. Chef, el señor Dubois quiere hablar con usted. Emilio se quitó su gorro de chef y se dirigió al comedor. Desde la ventana de la cocina, pude ver la conversación. Philippe hablaba seriamente mientras Emilio asentía nerviosamente. Después de 5 minutos, Philippe se levantó y se dirigió hacia la entrada,
pero se detuvo para hablar con Luis. Luis regresó a la cocina completamente confundido. Chef, ese señor era Philippe Dubois, crítico gastronómico de la guía Michelin. El color abandonó el rostro de Emilio. ¿Qué? ¿Qué dijo? Preguntó algo muy extraño. Quiso saber dónde está el chef García que ganó 3 estrellas en París. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los cocineros se giraron para mirar a Emilio, esperando una explicación. Pero él estaba congelado, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Chef García? Preguntó Marco confundido. ¿Quién es Chef García? Lentamente, me quité los guantes de látex que usaba para lavar platos. Ese sería yo. La cocina entera se giró hacia mí. Emilio me miraba como si hubiera visto un fantasma. Santiago, murmuró Emilio, su voz apenas audible. Santiago García, corregí, permitiendo que mi acento español natural reemplazara el mexicano que había estado fingiendo. También conocido como el chef que te despidió hace 2 años por incompetencia y mentiras. Emilio comenzó a retroceder. Eso es imposible. Santiago García desapareció después de un escándalo en París. No hubo escándalo. Simplemente decidí tomarme un descanso para investigar quién había estado robando mis recetas. Saqué mi teléfono y le mostré una foto mía recibiendo mi 3ª estrella Michelin. ¿Reconoces este cordero en mole negro que acabas de arruinar? Lo creé en 2019. Marco se acercó para ver la foto, sus ojos expandiéndose con reconocimiento. Dios mío, usted es realmente Santiago García. He visto sus videos en YouTube. Uno por uno, los cocineros comenzaron a reconocerme. Habían estado trabajando con recetas creadas por una leyenda culinaria sin saberlo, mientras el hombre que las había robado se llevaba todo el crédito. Esto es ridículo, gritó Emilio, tratando desesperadamente de recuperar el control. Es solo un lavalatos. Probablemente está loco. Saqué mi pasaporte español, mis certificaciones culinarias, y las cartas de recomendación de 3 restaurantes con estrellas Michelin. Philippe Dubois me pidió que me identificara. Ha estado siguiendo mi trabajo durante años. Luis, el maitre, quien había regresado al comedor para hablar con otros clientes, reapareció en la cocina con expresión de pánico. Chef Vázquez, tenemos un problema. 3 mesas están preguntando por qué su cordero en mole sabía a ceniza quemada, y hay un food blogger tomando fotos del platillo. La realidad de la situación comenzó a golpear a Emilio. No solo había sido expuesto frente a un crítico Michelin, sino que había arruinado públicamente una de sus preparaciones más famosas. Santiago, Emilio se acercó a mí con voz suplicante, podemos resolver esto. Podemos ser socios. Tú tienes el talento, yo tengo el restaurante. Socios. Me reí mientras me quitaba el delantal sucio. Como cuando fuiste mi socio en París y robaste mis recetas. Philippe Dubois reapareció en la entrada de la cocina. ¿Santiago? ¿Está listo para la conversación que acordamos? Toda la cocina nos observaba mientras Philippe y yo nos dirigíamos al comedor privado. Durante los siguientes 30 minutos, le expliqué toda la situación, el robo de recetas, mi infiltración de 3 meses, y las evidencias que había recopilado sobre las violaciones de sanidad de Emilio. Mon Dieu, murmuró Philippe después de revisar las fotos que había tomado discretamente. Esto es mucho peor de lo que pensaba. No solo hay plagio, sino serias infracciones de higiene. ¿Qué pasará con la evaluación de Michelin? Le Jardin Noir no solo no recibirá una estrella, sino que será incluido en nuestra lista negra. Además, estaré contactando a las autoridades sanitarias mexicanas. Cuando regresamos a la cocina, encontramos el caos total. 3 cocineros habían renunciado inmediatamente, 2 meseros habían empezado a empacar sus cosas, y Emilio estaba gritando por teléfono con lo que parecía ser su abogado. Santiago. Marco se acercó emocionado. ¿Es cierto que va a abrir su propio restaurante aquí en México? Philippe sonrió. De hecho, el grupo hotelero que me contrató para evaluar restaurantes mexicanos está muy interesado en financiar un nuevo proyecto con el chef García. Durante las siguientes 2 semanas, la historia se extendió por toda la comunidad gastronómica mexicana. El chef fantasma de Polanco se volvió viral en redes sociales, y múltiples medios de comunicación quisieron entrevistarme sobre mi experiencia infiltrado.
Le Jardin Noir cerró oficialmente un mes después de la visita de Philippe. Las violaciones sanitarias que reporté resultaron en una multa de 2 millones de pesos, y Emilio enfrentó demandas por plagio intelectual tanto en México como en Francia. 6 meses después, abrí raíces en el mismo espacio que ocupaba Le Jardin Noir. El restaurante, que combina técnicas francesas con ingredientes mexicanos auténticos, recibió su primera estrella Michelin en tiempo récord. Marco es ahora mi sous chef, y 5 de los cocineros que trabajaban bajo Emilio forman parte de mi equipo. En la entrada del restaurante hay una foto enmarcada, yo lavando platos en Le Jardin Noir, con una placa que dice recordatorio: el talento verdadero no necesita reconocimiento para existir. Emilio intentó demandarme por sabotaje empresarial, pero el caso fue desestimado cuando mis abogados presentaron evidencia del robo original de recetas. Últimamente he escuchado que trabaja como chef de línea en un hotel de cadena en Cancún. Cuando jóvenes chefs me visitan buscando consejos sobre manejar el robo de ideas o la competencia desleal, siempre les cuento la misma historia. A veces la mejor venganza es simplemente ser mejor en lo que haces, y tener la paciencia para demostrar la verdad en el momento perfecto. En mi caso, lavar platos durante 3 meses me recordó por qué me enamoré de la cocina desde el principio. No por las estrellas o el reconocimiento, sino por la pura alegría de crear algo delicioso con mis propias manos. Emilio nunca entendió eso, y por eso su fracaso era inevitable. A veces los mejores platos no son los más complicados, sino los hechos con ingredientes honestos y técnicas perfectas. Y a veces, la persona lavando platos en la cocina sabe más sobre cocinar que quien lleva el gorro de chef.